tal, estimados estudiantes de español? Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy y en este video voy a presentar la manera en que yo ahora enseño los verbos ser y estar en español. Recuerden que hay un video anterior a este en donde yo explico por qué dejé de explicar estos verbos de la manera tradicional, como aquella regla que dice que ser es permanente y estar es temporal. Bueno, les presento este nuevo modelo que yo he creado para que sea más fácil y más efectivo el aprendizaje de los verbos ser y estar. ¿Me acompañan? Vamos allá. Bueno, ¿cuál es el nuevo modelo de ser y estar? El nuevo modelo de ser y estar se compone de dos círculos, un círculo mayor, que en este caso es de color amarillo, y un círculo menor o central, que es de color verde. Entonces, es el modelo de la célula, como nos enseñaron en biología, ¿sí? Por eso se llama el modelo de la célula. Con este modelo no es necesario pensar por cuánto tiempo, no es necesario que ustedes tengan que decidir si es permanente o temporal. Hay palabras clave para que se usen correctamente ser y estar, y con este nuevo modelo, pues los verbos se relacionan de una manera más lógica, ¿sí? Este es el modelo de la célula. Ahora, ¿qué parte es ser y cuál es estar? Esa es una buena pregunta. La parte externa o el círculo mayor va a encargarse o trata sobre los usos del verbo estar. Por ejemplo, estar siempre está haciendo algo. Estoy estudiando, estoy viendo la tele, estoy trabajando. Siempre vamos a usar el verbo estar con acciones de este tipo que se realizan ahora mismo. Otra característica del verbo estar es que se refiere a cuestiones emocionales, como el ejemplo. Otro uso del verbo estar es cuando cambiamos de posturas, por ejemplo. Cuando alguien es inquieto o inquieta, está sentado un momento, luego está de pie, luego está acostado, luego está en diferentes posturas corporales. También el verbo estar es dinámico, ¿sí? Cambia de lugar, está en un lugar, después en otro lugar, en otro lugar. Por eso se dice que es dinámico. Estos son los usos principales del verbo estar. Esta es una manera muy general porque en los próximos videos que ustedes podrán ver voy a dedicarlos a usos más particulares. Esto es solamente la imagen general. El verbo ser se encuentra en la parte central y vamos a ver qué características tiene el verbo ser. El verbo ser se refiere a relaciones. Es mi amiga, es mi hermano, son mis padres, relaciones interpersonales. Y el tiempo aquí no es necesario. Pueden ser permanentes o pueden ser temporales, pero todavía usaremos el verbo ser. Otra característica del verbo ser es que se refiere al origen de algo y también a la nacionalidad de las personas. También se refiere a la ocupación o a la profesión de estas personas. Ser tiene personalidad porque el verbo ser describe personalidades que con el tiempo pueden cambiar. Las personalidades no son permanentes, pero todavía usamos el verbo ser. Estas son las características generales del verbo ser. Este es el nuevo modelo y esta es la manera como la que yo enseño los usos del verbo ser y estar. Hay un círculo mayor que se refiere al verbo estar y un círculo interior central que se refiere a los usos del verbo ser. Y lo más bueno de esto es que no tienen que preocuparse por el tiempo, si es temporal o es permanente. Lo que deben hacer es aprender las palabras o las frases claves que usan cada verbo. Y así ustedes con el tiempo van a masterizar sus usos de ser y estar. Los invito a que vean los videos de este curso sobre estos verbos por ahora en el tiempo presente.
Hasta luego, yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy.